Y la influenza aviar siempre acá no ha dado directamente, pero en Asia se han habido brotes directamente de influenza aviar transmitida a personas. Y lo otro, de los casos respiratorios que es propio o un poco más endémico en Chile, el herpes respiratorio. ¿Cuál es la diversidad? Que normalmente nosotros tenemos dos tipos de herpes acá, el 1 y el 4. El 2 y el 3 están asociados a el tema coital. No hay acá en Chile y en Argentina, pero acá no tenemos. Nosotros tenemos el 1 y el 4. Y el 1 y el 4, por lo general, las dos causan cuadros respiratorios. Solo que la característica es que, por ejemplo, el 1 puede también causar aborto y encefalopatía. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna? Que la influenza le dije que la vacuna se vacuna a todos los influenza en Chile. La mayoría que salen a la conferencia, o se debería. El herpes, por lo general, no es que no esté permitido vacunar en Chile, porque está permitido. Pero son tan pocos los usuarios o las personas tutores que vacunan contra herpes a los caballos que los laboratorios no la generan a gran escala. Entonces son difíciles de conseguir. La gran mayoría de la gente que vacuna contra herpes son gente que tiene aras de caballo, donde tienen hembras gestantes. Y han tenido alguna vez brotes de herpes. Como ellos saben que tienen muchas hembras gestantes, que tienen valor reproductivo, que a lo mejor les costó comprar el semen para inseminarla, que ese potrillo a lo mejor puede valer $1 millón, es como hija de un reproductor, de un caballo que ganó muchas carreras. El hecho de que vaya a abortar es como grave. Entonces, por lo general, ahí siempre se vacuna constantemente contra herpes, pero las vacunas por lo general o las piden exclusivamente al laboratorio o las importan de Argentina. Del mismo laboratorio, pero de la sede en Argentina, donde se vacuna más en realidad, porque tiene más stock. Y para eso se pide una autorización del SAC justamente para el tema del ingreso de vacuna, pero está permitido, no es que no esté permitido. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces el herpes aquí no está, si está en Chile, el 1 y el 4. ¿Cuáles son los síntomas? Acuérdense que en estas cosas se van a encontrar con varias patologías que tienen síntomas iguales. Entonces la diferenciación la vamos a hacer por clínica, sin por clínica, y si no, solamente a través de exámenes complementarios. ¿Qué va a tener principalmente? Descarga nasal, epífora unilateral, fiebre mayor a 38,5 con anorexia y decaimiento generalizado, linfadenopatía, y en el caso que tengan herpes 1 van a haber aborto. O sea, si en algún momento lo llaman de algún área de urgencia y les piden, no sé, porque han tenido muchas yeguas con aborto directamente de forma espontánea, al tiro se puede imaginar al tiro que podría ser un herpes. Eso es como lo primero que uno debería pensar. Linfadenopatía, por lo general esto no es común al tiro de la influenza, pero si se contamina o genera alguna infección secundaria, le pueden agarrar los linfonodos regionales, principalmente los retrofaringios y los submundibulares. Y por lo general en estos casos lo que se hace más que todo es sacar los animales de competencia. La influenza por lo general tiene como gran tratamiento y hacerlo como si fuera uno. Si a mí me da influenza, no me van a tapar antibiótico al tiro, no me van a hospitalizar ni nada, si voy a hacer usted a la casa. Reposo, agüita, y para hacer en los caballos igual. Por lo general lo único que les genera es altas fiebres y decaimiento. Entonces sería un lugar de bajarle la fiebre, de cuarentenarlo, obviamente con el resto de los animales y estarlo vigilando. ¿Cuál es el peor escenario? Que igual que uno, empeore o que tenga un mal cuidado directamente o un problema inmunitario del animal y termina una broncoleumonía. Igual que uno decía, tuviste un resfriado mal cuidado. Igual, a lo mejor tengo una influenza o una influenza estacional. No te lo cuidaste y terminaste con broncoleumonía. Igual que los caballitos viejos, ¿no? Que es como más o el potrillo joven. Ojalá entre 7 a 14 días. Se describe así como clínicamente la mayor titulación de excreción vital por secreciones son los 7 días. Pero en teoría igual están después descargando una carga viral chiquitita por unos 14, unos 7 días más. Entonces para evitar problemas por lo general 7 a 14 días. 7 que es alta carga viral, entonces fácil que se contagien, y 14 por prevención. Exámenes complementarios principalmente son exámenes serológicos. Los exámenes serológicos
Acuérdense que son por secreciones. Secreciones nasales lo más simple. Un examen rápido, como un test de ELISA, que me voy a medir anticuerpos directamente contra el pepino o contra la influenza si yo lo necesito. Acuérdense siempre, esto le sirve a clínica menor, a mayor y a toda la vida, que tienen que tener siempre en cuenta que no hayan sido vacunados recientemente en animales. Pues son pruebas serológicas, o sea que miden anticuerpos. También podría hacer esa Sí, pues yo puedo hacer un PCR directamente, solo que el PCR siempre, por lo general, como los estudios serológicos yo lo hago en campo. Como que estoy ahí con el animal y le quiero demostrar al tutor que además tiene esto, tiene influenza. Tú haces un test rápido para tener el resultado al tiro, para mostrarle al tiro lo que tiene el animal, Entonces, el PCR yo lo puedo mandar a hacer, pues se demorar 7 días y deben estar disponibles. Test de ELISA y PCR sería. Test serológico como test de tamizaje, ¿ya? Como primer test, y test confirmaciones de PCR. Eso siempre se da en todos los virus. Todos los virus yo hago primero serología, como primera barrera de batalla, como tratar de hacer un diagnóstico, y después para confirmar si no sí tengo que hacer PCR. Igual como si fuera COVID. Yo me hago el test rápido y me suena el tiro que tengo contagiado, puede ser anticuerpo. Entonces al tiro después me hago el PCR para confirmar. Prevención de lo que influencia por lo menos vacunación, a partir de los 6 meses y luego al año. ¿Qué características tiene? Que por lo general la mayoría de estas vacunas son a virus muertos, ¿ya? Entonces no tienen riesgo directamente para las embarazadas. Siempre fíjense, porque puede haber algún laboratorio X que de aquí a un año más genere otra vacuna de influenza y que sea virus vivo. Acuérdense que los virus vivos está contraindicado en el prospecto y si no se puede inyectar en las piñas. Porque los virus vivos por lo general generan inflamación. Pueden generar una placentitis, entonces pueden generar un desprendimiento de placenta. Y eso de hecho está en la vacuna de la última de los perros, solo que nadie lo respeta. ¿el virus vivo sería como el inactivo? ¿Cuál? Porque hay virus muertos, virus vivo inactivado y virus vivo modificado. Es que el virus muerto, como tal, está muerto, no genera ningún tipo de sintomatología. El virus inactivado por lo general también podría generar replicación, pero no debería generar síntomas. En cambio, el modificado está diseñado para no generar la enfermedad como tal, pero sí genera sintomatología. Fiebre, decaimiento, muy similar a la enfermedad. Si me preguntan a mí, inmunológicamente es mucho mejor el virus vivo modificado, porque es lo más cercano, o le asimila al cuerpo, le dice, esto es lo más similar a que si tú te enfermas y le enseña cómo reaccionar al cuerpo. De hecho, nos enseña hasta a nosotros cómo reaccionar, porque nos da sintomatología, entonces, ahora ya sé cómo se siente la influenza similar. El problema es que genera sintomatología, que es lo que nadie quiere en teoría de las vacunas, que genere síntomas. En ese caso el virus muerto es mejor, pero el problema es que la inmunidad es más baja, porque lo que la efectividad de la vacuna. Y tratamiento como tal, acuérdense que los antibióticos, todos los medicamentos se los pongo aparte, se los coloqué en la clase de terapéutica. Aquí les paso nomás lo que tienen que hacer como GAP. Antipirético, ¿qué antipiréticos tenemos? Metamisol. No, pues el antipirético. Meroxicam, un antiinflamatorio, también antipirético, fluoximab, la fenilbutasona, ketoprofeno. Pensé que me lo Influmexil. Antibióticos principalmente, ¿cuál usamos en el sistema respiratorio? El Ceftriaxone. Y las penicilinas, como lo que más como se 60 años por otro. Y cuarentena. En cuarentena dijimos obligatorio 7 días y recomendable 14 días. Reposo deportivo por lo menos 21 a 30 días. ¿Cuánto, profe? Dijimos cuarentena obligatoria 7, cuarentena recomendada 14 y reposo de deporte por lo menos 21 a 30 días. Así como lo completo. De la sinusitis, ¿ya? La sinusitis como característica de los caballos tiene como dos orígenes principalmente y se diferencia por zona anatómica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los traumas de los caballos, por choque, porque no se andan compitiendo en rodeo, porque andan compitiendo en un duro ecuestre, por lo general es porque andan pendientes de otra cosa, o andan compitiendo a alta velocidad y de repente se encuentran con un palo de frente, así como a alta velocidad y chocan. O
O puede ser los transportes directamente. Cuando transportan de una zona a otra en el camión, por ejemplo, que el camión haya frene fuerte en la carretera y se pegan al tiro en la cabeza con algún golpe. Entonces, cuando son traumáticas, principalmente en el seno frontal del camión. Y esas principalmente son primarias, por una causa primaria que es un traumatismo. Hay otra que es súper común, que son las sinusitis, que son del seno maxilar. Y eso por lo general está asociado a enfermedad periodontal. Igual que en los perros. No sé si han visto, eso es una típico, y de hecho es típico error de médico veterinario como Lobato, que me había pasado a mí cuando empecé, porque en realidad tuve fístula, los perros me comerían y la circulación no. Un acceso, una herida que se la hizo porque la mordieron los perros de acá, cualquier cosa, no se imagina, porque el tutor no te da tanta anamnesis. Uno siempre debería revisar al tiro la boca de los animales, porque es muy común que se dé en enfermedad periodontal y en los caballos igual. Entonces tiene antecedentes de esta fístula que no será nunca, que el caballo lleva, no sé, como 3 semanas, que le dieron antibióticos, le curaron, le han hecho de todo, y sigue la herida abierta y sigue fisturando materia. Y el animal a lo mejor ya tiene el antecedente que le duele comer o que no quiere comer. Está todo indicando que es un problema dental, ¿verdad? Síntomas, descarga nasal y epífora unilateral. La única diferencia es que acá sí o sí, porque cuando vemos influenza y herpes, por lo general siempre empieza como secreción serosa, ¿verdad? Igual que uno, cuando se resfría. Empieza con moco seroso, agua, y después con moco un poco más espeso, ¿verdad? En estos casos, como son infecciones que están asociadas a problemas bacterianos, sí o sí al tiro es purulento, ¿no? De entrada la secreción. La fístula, que es el principal exponente, conocen a la fístula como tal, es la típica herida acá, como observar, está como arriba de hecho de los molares. Y el aumento de volumen, ¿ya? Que se puede dar, por ejemplo, este potrillo, aumento de volumen, que es una deformación del seno nasal directamente, producto de un acúmulo de secreciones y aumento de cantidad de inflamación de la zona. ¿Qué exámenes complementarios tengo para diagnosticarlo? En realidad, aquí sí me sirve la radiografía. Recuerden que radiografía, seguro que lo están pasando ahora, lo están viendo. En los caballos principalmente, porque las clínicas veterinarias, las clínicas son un poco más diferentes, porque hay algunas que tienen equipos grandes de radiografía. Equipos de 120 kV de potencia, por ejemplo. En medicina mayor es más difícil porque lo típico que tiene uno al alcance es andar con el equipo portátil, ¿verdad? Andar sacando radiografía en el campo, que le llamamos todo lo hoy, no, que yo pensé la radiografía del caballo. Nadie te va a llevar el caballo para donde tú estés. Siempre te piden que uno vaya a andar caballo. Y es imposible andar con un equipo que a lo mejor pesa 500 kilos, porque es grande, son de estos estáticos, no son de estos móviles. Para sacar una radiografía, por ejemplo, de tórax a un caballo adulto, que más o menos este es el diámetro de un tórax de caballo. Para que pase todo este diámetro, que tiene 90 kV de potencia, no pasa el rayo. A veces normalmente hay amplitud, por ejemplo, ya un equipo portátil no me sirve para un San Bernardo, por ejemplo. Necesito kilovoltaje alto. De hecho, hay varias cosas que en clínica menor igual no dan los equipos portátiles. Pero para esta parte, si se fijan, la cara del caballo es aguzada, ¿verdad? Al lado de la nariz. Y el diámetro es como así, ¿no? Entonces aquí sí me sirve una radiografía portátil, porque yo puedo atravesar fácilmente todos los senos paranasales con el equipo de rayos. Y me sirve para diagnosticar una rhinosinusitis o una sinusitis. Y lo otro es la endoscopía. El único problema de la endoscopía es que como esto genera alta secreción, cuando tú metes el endoscopio, la cámara lo que hay que caer es mojo, por todos lados. Si es más simple, si es traumática, a lo mejor sí podría haber un poco mejor en realidad como el diagnóstico patológico. Pero son las dos herramientas que tengo yo para diagnosticar. Y el tratamiento, acuérdense por ejemplo ahora que van a ver para el quiz, van a repasar el tema de los métodos de diagnóstico. Se van a encontrar con la trepanación. ¿Se acuerdan que les pasé el método diagnóstico, método terapéutico diagnóstico? La trepanación, que el trepar como tal, les dije que en realidad se tiene que hacer una incisión acá, ¿verdad? De piel, con un poco de lidocaína. Si tú colocas un trepar, que un trepar es un material quirúrgico, que literalmente es que le sacaba el trocito. Lo que tiene un círculo con un sacabocado, con filo. Entonces tú literalmente lo colocas contra el hueso, lo giras y eso es como un sacabocado de esto de lado. Saca al tiro un pedazo de hueso.
en círculos. Y tú sales con el pedacito de hueso afuera. Entonces fue una tapa. Como esta parte del seno basal es delgadita el hueso en esta zona. No sé si se acuerdan cuando para el llegaron drenaje los parece cráneos que- de caballo. Ya, que entonces uno tocaba acá, en realidad duro como piedra, pero acá es delgadito. Es fácil entrar con un truco, con un trepador. ¿Y cuál es la función en realidad de eso? Es drenar. La idea es drenar definitivamente todo el material purulento, incluso hacer frágil y hacer limpieza con suelo. Y eso después queda bien. ¿Ah? De eso después queda Sí, acuérdense que igual que cualquier tipo de tratamiento de un absceso, por ejemplo, en perro o en gato, se dejan abiertas. Puede quedar con un drenaje, para que no quede tan feo abierto entero, sino que dejar el drenaje directamente, pero queda abierto lo que se ve. Yo nunca coloco puntos de cierre total, porque hay una infección adentro, necesito que se drene. La mayoría de esas bacterias, por lo general, son anaerobias, entonces me sirve que entre aire, que se las limpie. La antibioticoterapia, que volvemos a lo mismo, por lo general acá nuestro caballito de batalla es el ceftriaxona, la cefalosporina y la penicilina, ¿verdad? Todos beta-lactámicos en general, son buenos para los respiratorios. Y tratar la causa primaria, porque acuérdense que si yo tengo una infección de senos maxilares, que tiene fístula, yo le doy antibiótico, le coloco el trepa y sigo toda esa terapéutica, pero no le arreglo la muela que tiene infectada. La cosa va a seguir eternamente por un tiempo del tiempo. Entonces ahí sí o sí tengo que hacer tratamiento aparte de la enfermedad periodontal del cabello. El hematoma etmoidal también es relativamente común por el tema de los traumatismos. Si no se genera una fractura, si no se genera un traumatismo de los senos nasales frontales, a lo mejor sí puede llegar a ser un hematoma, ya por el mismo golpe. ¿Qué características tiene el hematoma? No sé si han visto de repente hematomas en perros o en gatos que en realidad no se reabsorben, que quedan. ¿Qué es el hematoma? Porque el coágulo no se logró absorber. Eso les va a pasar más de alguna vez, que al final el hematoma va a generar después ese mismo coágulo que quedó ahí, va a generar un absceso a la vez. Si yo no lo dreno, no lo saco, queda ahí, como una gelatina, igual como una jalea. Entonces sí o sí lo tengo que sacar porque el cuerpo no es capaz de absorberlo cuando son muy grandes. Aquí pasa lo mismo. También se puede generar por sobrecrecimiento de tejido neoplásico, o traumatismo, o hemorragia, donde queda ese hematoma y queda el coágulo directamente encerrado en el seno etmoidal. ¿Qué va a generar principalmente? Antecedentes más que todo, porque cuando ya está formado el coágulo no genera sangrado. Pero antecedentes, en algún momento el animal tuvo traumatismo y tuvo sangrado nasal. Y obstrucción nasal unilateral. ¿Ya? La única forma que yo tengo más o menos clínica de saber si tiene una obstrucción nasal unilateral el caballo es colocar la mano. Para ver si sale y entra aire. O poner el ojo, lo que quieran, no sé, pero para ver si efectivamente cuando el animal respira por eso ya, si está saliendo o entrando aire. El caballo no te va a decir cómo uno, tengo esto y tengo una pauta. No tienes cómo saberlo. ¿Verdad? La única forma es colocar el dedito para ver si entra y sale aire, ¿no? Como forma de aire. ¿Y por qué en el ojo? ¿Qué exámenes complementarios tengo? Aquí por lo general, ¿la radiografía igual me sirve? Sí. ¿Qué pasa con la radiografía? Igual, ¿verdad? Que siempre se me parece exageradamente minimalista, entonces como imagen clínica debería tener como... Si esta es una radiografía lateral de seno paranasal, acá están los dientes. Yo veo que en realidad como acá lo único que hay aire, se ve todo negro, ¿verdad? Hueso, negro. Estos son solo investigaciones de seno paranasal. Y acá aparece esto. Una radiopaca grande. ¿Ya? Ahora, decía así como, eso es un hematoma, es muy grande. No. Puede ser un absceso, puede ser una neoplasia, puede ser un hematoma, cualquier cosa. Yo no lo puedo diferenciar por radiografía. Pero sí sé que hay alguna estructura anexa que no es parte del seno nasal y que es patológica. Se podría como prediagnóstico decir que es un hematoma muy grande. ¿Cuál es el método confirmatorio? La endoscopía. La endoscopía es la única manera de yo ver literalmente con el endoscopio por cámara, ver si es un hematoma, un absceso o qué tipo de patología es. Incluso la endoscopía podría servir incluso como tratamiento. Si un hematoma chiquitito,
Acuérdense que el endoscopio tiene una cámara, con la que yo veo, una linternita, y por el otro tiene el canal de biopsia, chiquitito, donde yo puedo meter pinzas, cosas por eso. Si un hematoma chiquitito, yo a lo mejor podría agarrarlo con la pinza y romperlo un poco para que se drene. Así. Entonces podría servir incluso como método terapéutico. Hay en algunos casos que el tratamiento, para que explicar bien esto, porque si ven esto es como medio... ¿Qué piensan si yo les coloco de tratamiento formalina al 10%? Que lo va a mantener. Aquí se ocupa la formalina. De mantener. Es como que eutanasia al caballo y le echan formalina. Eutanasia. Claro, la formalina por lo general deshidrata los tejidos y mantiene o ayuda a que las muestras puedan ir, por ejemplo, a estudios histopatológicos, ¿verdad? De una manera conservarlo. Esto, el tratamiento, puede funcionar, pero es difícil, lo necesitáis como mucha expertise para hacerlo, porque no es agarrar al caballo y meterle formalina por la nariz. Porque eso es sumamente, ustedes que estudiaron laboratorio de anatomía saben que eso evita, ¿no? Tanto vías respiratorias como ojos si está mal diluido, o si tiene mucha cantidad. ¿Cómo se aplica esto? Esto se debería aplicar por vía local, o sea, inyectar dentro del hematoma. La única forma de hacerlo es que sea por ecoguía, o sea, por endoscopio mínimo. Ya lo ponen en el endoscopio con una pequeña sondita y tratar de colocarlo adentro del hematoma. Y en pocas cantidades. Como para que eso reseque y resuelva directamente el hematoma. Ahora, pues, claro, no se lo hace. Con eco y ya, ¿no dijo? Depende mucho del tamaño del hematoma. Con yo se lo el dije mismo como endoscopio. teoría. Yo nunca lo he hecho, no conozco a ningún colega que lo haya hecho directamente. Es solamente como para expertos. Lo que se hace normalmente es filtración quirúrgica o por endoscopia. Uno es meterlo por ellos directamente, hacer una incisión grande. Ya no es no solamente con el termo, es una incisión grande en el seno paranasal. E ingresar y sacarlo vía quirúrgica. Y después limpiar. Ya con una herida abierta con drenaje. Y si no, por endoscopio con una guía con una pinza. ¿Cómo haces? Puedes tener una, ¿cómo se llama? Oh, se me va la palabra. ¿Cómo se podría decir que es como una aspiradora? Una máquina de aspiración directamente que también puede ir por la guía del endoscopio. Si sea chiquita. Entonces yo hago una pequeña incisión, por ejemplo, con una pinza de esta cocodrilo. Lo rompo y después le coloco una máquina de drenaje. Una sonda de drenaje, para que lo drene. ¿La formalidad teóricamente sirve? Sí. ¿Se puede hacer? También, pero es súper complejo, hay muchas expertise para hacerlo. Antes de que pasara a operar, tengo una duda de la radiografía. ¿Cómo uno... ¿Qué es lo que se hacía con la endoscopia guiada? ¿La extirpación quirúrgica o la formalina? La formalina. Ah, ¿y la extirpación? ¿Y la ¿Cómo describirla? No extirpación? le puedo hablar. Con cirugía. Ay, se abre directamente. Se abre directamente. Sí. directamente con un caballo. Dijo que sabía y quedaba con un drenaje. Parte los polares abajo y la cortical directamente del seno paranasal frontal. La maxilar y del frontal. ¿Qué debería describir? Que se encuentra, no sé, en la zona más caudal directamente de la radiografía se nota una masa o un aumento de volumen que tiene características radiopáticas. Y es sugerente, y no puede ser sugerente de rotación, sugerente de lateralidad, sugerente de masa. Eso como era el error. La gurma como tal, acuérdense que el objetivo de cerrado tampoco es pasarle fisiopatología, de esto y describirle toda la gurma equina, es decir, que ya lo vieron en infección en otro lado, sino que describir más o menos cómo se presenta y el tratamiento. Este es un ramo más práctico en ese sentido, como que aprendan a diagnosticar exactamente. Entonces la gurma equina, uno, el agente etiológico como tal, sí o sí el estrococúleo. Ese es como el agente causal primario de la gurma. Que genera principalmente descargas nasales purulentas, y acá por lo general son gaseosas y son bien evidentes. Se podría confundir con una sinusitis de seno paranasal. Se podría confundir con una influenza o un herpes mal cuidado que lleve mucho rato. Sí.
va a generar fiebre, anorexia y caimiento, entonces hasta ahí por lo menos podría ser incluso una influenza, ¿verdad? O una que lleva mucho rato, o una sinusitis, una ley que no está generando deformación. ¿Qué es el más? ¿Qué si es más común? No es que sea imposible, por ejemplo, en la influenza, porque podría pasar. Pero en la gurma sí o sí pasa, como en el 95% de los casos, que genera linfadenopatía regionalista. Por eso es que le llaman también papera. Porque lo primero que pasa es que aparte de la secreción nasal, el animal tiene acá los ganglios, los submandibulares, los retrofaringios súper inflamados. Por lo general a la mayoría, o si no es a todos los caballos que les da gurma, terminan con drenaje en esta zona. En el típico video que van a ver, por ejemplo, en YouTube, no sé si le ha tocado de repente ver estos típicos videos como Dr. Paul, por ejemplo, que le corta con bisturí un absceso a una vaca o un caballo. Claro, y no igual que un perro que sale materia, un poco materia, sino que sale litros, afuera como un chorro de materia. Es lo típico del perro del caballo con gurma. Que te llama, el caballo está febril, así como todo decaído, y cuando así una pelota acá, tienes que abrirle con bisturí, sale mucha materia y al tiro el animal se siente como un alivio. Eso sí o sí, el drenaje quirúrgico, siempre el 95% de los casos lo tienen que hacer en gurma, o se no va a advertirle al tutor, si está recién empezando, que probablemente igual lo va a tener que volver a ver porque la atención algún drenaje. Exámenes complementarios, cultivo bacteriológico y antibiograma. Siempre es bueno respaldarse. Normalmente no se hace tanto en el campo, pero sí por lo menos advertirle. Por último, dejarle la receta que uno le deja al tutor. Se indica, para que uno se escude, se indica hemograma, o sea, cultivo y antibiograma. Si el tutor lo quiere hacer o no, déjelo que lo decida él. Pero ustedes siempre indiquen. Porque se podría encontrar con un caso que tenga resistencia. Resistencia a la penicilina, resistencia a cierto. Para que no queden mal ustedes, después se escudan. No, si yo le dije, tenemos que hacer un cultivo y un antibiograma. Usted no lo quiso hacer por ese motivo. Entonces ahora tengo que seguir tratamiento de otra manera. ¿Y qué usamos de antibiótico? Normalmente es lo mismo. Penicilina normalmente, o ceftriaxona, que son como, o cefalosporina, o beta-lactámicos en general, si lo quieren hablar así, para el tratamiento de tripatología. Porque son buenos, por ejemplo, contra, o tienen buen espectro de acción contra los tertococos. El empiema o la micosis de bolsa muscular. También es una patología que causa cuadros respiratorios altos que afecta principalmente a las fuerzas musculares. Se genera por una acumulación de material purulento secundario a una infección, por ejemplo, por estreptococo, o sea, puede ser secundario a gurma, o aspergillus o algún tipo de absceso retrofaríngeo. ¿Se acuerdan que en las fuerzas musculares dijimos que no hay un gran consenso entre todos los médicos veterinarios de cuál es la real función de las fuerzas musculares? ¿Verdad? Al final son dos fuerzas literales anatómicas que están como en la zona caudal al retrofaríngeo y que lo que hacen en realidad es como acumular aire. Esa es la principal como consenso que hay, es que como hacen acúmulo de aire principalmente ayudan a bajar la temperatura y la presión directamente sobre la bóveda craneal, especialmente en animales de alto rendimiento. El problema es que cada vez que yo tenga, por ejemplo, no sé, sinusitis, gurma, influenza o cualquier patología de vía respiratoria, siempre voy a tener el riesgo de que termine en una micosis de bolsa muscular, porque como es una bolsa que está ahí, si por ese motivo de esa materia que había en las células nasales se fue un poquito para las bolsas musculares, es caldo cultivo pero perfecto, porque quedan aisladitas las bacterias y se pueden seguir creciendo así como a gusto de ellos. Y en ese caso, acuérdense, para diferenciarlo, acuérdense que cuando yo tengo linfadenopatía regionalizada, principalmente el aumento de volumen es abajo, por abajo de la mandíbula, de la rama mandibular. Cuando tengo infecciones de las bolsas musculares es caudal a la rama mandibular. Ya me estaba acercando de los ganglios retrofaríngicos, más que del submandibular, para que puedan diferenciar aumento de tamaño. Si saca atrás, por lo general no hay problemas de las bolsas musculares. Si acá abajo es una linfadenopatía. ¿Sí? Y si por lo general entonces me lo agrando. Cuando es caudal es A la rama, a la rama mandibular.
hablar es de la bolsa gutural. Ay, Si es abajo, es linfadenopatía. Por ejemplo, si es la zona como más caudal, digamos, la rama mandibular. Ya. Como acá o acá, está la rama mandibular. Está acá atrás. Por lo que eso está asociado anatómicamente a la fuerza gutural. Por eso usted va a ver caballo con aumento de volumen, ¿no? Tienen que diferenciar si es atrás de la rama mandibular, lo más probable es que sea un fuerza gutural. Porque está en la zona del ganglio retrofaríngeo. Si es por abajo, por acá abajito, o por acá abajo, probablemente un problema de glúteo, porque está más asociado a los ganglios submandibulares. O sea, la diferencia es que uno se desarrolla más como lateral y otro más... Claro. Más lateral caudal y el otro es más ventral lateral. ¿Cuál era el ventral? Este es más que todo caudal, más caudal a la rama mandibular. En cambio, la linfadenopatía por lo general son ventrales a la rama mandibular. Para que lo puedan diferenciar más o menos por aumento de volumen, dependiendo de la zona que sea. Y otra cosa súper importante desde el punto de la fisiopatología de las micosis, es que acuérdense que las fuerzas guturales están relacionadas a lo que se llama el triángulo de víbora. ¿Triángulo de qué? De víbora. Junta el nervio vago, la arteria carótida y parte de los nervios faciales. Entonces, una patología de micosis yo siempre debería también advertirle a los tutores de que puede generar problemas, incluso tener cuidado cuando llega el drenaje. Porque esto podría llegar a hacer una parálisis facial en el caballo. Podría generar incluso un paro cardiorrespiratorio si yo hago una mala estimulación del nervio vago. Y podría generar también... y si yo hago mal drenaje podría llegar a tocar la arteria parótida interna. Y el animal se me desangra o por lo menos tiene un sangrado muy grande. Pero para nunca hacer esto de drenaje, para drenar un absceso en realidad yo no tengo que hacer así un corte tan profundo, ¿no? Ir por capita, no colocarme así, porque si no van a saltar toda la cara. Exámenes complementarios, cultivo bacteriológico y antibiograma. Y tratamiento, antibioterapia y drenaje quirúrgico, igual que en la multa, solo que el drenaje va más por caudal, más que por ventral. Y antibióticos lo mismo, o sea, normalmente usamos tanto penicilina, de amplio espectro, penicilina benzatínica procalínica, tanto como cefalosporina, donde uno de los principales ponentes del séptimo. Harta materia, pues. Es que lo revisamos. Imagínate, de estas imágenes tenemos varias como la otra. Entonces, digamos que le voy a subir más como para que vean los dientes normales. Vamos a un cuarto. El desplazamiento dorsal del paladar blando, junto con la hemiplegia laringe, yo creo que son las dos patologías asociadas a la laringe que son más comunes en los caballos y especialmente en los finosanguicarreros. Por lo general se describe que son más que todo idiopáticos, pero asociados a una mala conformación de la epiglotis. ¿Ya? Esto por lo general se da porque es un desplazamiento de la epiglotis hacia atrás, por un barotraumatismo, en realidad, porque el animal podría respirando muy rápido, con alta frecuencia, pero ¡pum! Se metió para atrás la epiglotis. Por lo general está asociado a caballos que anatómicamente tienen la epiglotis muy chiquitita. Ustedes ven que la epiglotis se veía como una lengua, ¿verdad? Una lengua que sale. Y la función era más que todo cerrarse para cuando yo quiero comer o tragar agua. ¿Se acuerdan que esa es la función, verdad? Por eso que yo la tengo que bajar para colocar el traqueotubo en los perros y los gatos, ¿verdad? Siempre como que yo si abro la boca, o si estoy tragando, va a tenderse a cerrar porque va a cerrar la tráquea, ¿verdad? Para liberar el paso hacia el esófago. Para que yo pueda comer, tragar agua, así sin ahogarme. Lo típico que pasa cuando dicen como se te fue por el caminito viejo cuando estáis tomando agua o cualquier cosa porque tenéis semi-abierta la epiglotis. Entonces se te va parte de agua esa comida a la tráquea y se generan los reflejos. Si esa epiglotis no está funcionando, porque es muy chiquitita, es muy probable que se pase para atrás. Si pasa para atrás, ¿qué pasa? No se ve acá. Esto en teoría te tienen que familiarizar con la imagen, esto es fácil de diagnosticar, porque en realidad tú ves que toda la lengüita que debería estar acá en la epiglotis no está. Y si no está, porque se fue para atrás probablemente. Y eso es el desplazamiento dorsal. Hay razas especiales que tienen
Epiglottis corta. Síntomas, que esto se va a repetir en la mayoría de las patologías Parece. asociadas a la laringe. 1, intolerancia al ejercicio. El animal sí o sí baja el performance, o incluso puede que se frene en carrera, que ese sea el antecedente que le diga al tutor. Y la animalidad compitiendo, se pegó como una O y se frenó, y no quiso seguir compitiendo, se frenó, dejó de competir. O iba primero, así como se empezó a ahogar, y terminó último. Y colapso respiratorio durante el ejercicio. Sería que si uno le pasara esto, sería como traficar, como que vayáis corriendo y de repente, te tragáis, y ahí te frenáis, ¿verdad? Nada, seguir corriendo así, te frenáis literalmente. ¿Qué exámenes complementarios tengo? Endoscopía en reposo y en tren. Acá en Chile, por lo menos, lo que normal se hace es solamente endoscopía en reposo. Era el que se hace caminar. Lamentablemente acá en Chile no tenemos endoscopía en tren. Yo pensé que el equilíbrico podía haber, no, todavía no tiene. El 3000 es la sigla en inglés para la cinta dotadora. Lo mismo. Solo que los caballos, en algunos hipódromos o clínicas veterinarias universitarias grandes, en Buenos Aires, por ejemplo, hay, Sí, porque no es en Brasil también y en Estados Unidos, ¿para qué hablar? No tiene ni papel en el baño. Que son súper útiles, son cintas simplemente de transporte. El animal tiene como un vete acá para que no se salga ni para el lado, ni para arriba, ni que salte, etcétera, etcétera. Y yo lo coloco a trotar a diferentes velocidades. Mientras trota yo le puedo colocar el endoscopio, mirando efectivamente cómo se está moviendo efectivamente la epiglotis mientras el animal va corriendo. Porque hay algunos casos que en realidad esto, cuando el animal descansa, por ejemplo si le pasó ayer en una carrera, el tutor me lo describe, pero me dice, yo voy al otro día a verlo. El animal en reposo a lo mejor pega la epiglotis y durante la noche vuelve a su lugar. Entonces yo cuando le hago la endoscopia no veo nada, porque veo la epiglotis normal. Tengo el antecedente del tutor, ¿no? Ahí que tendría que hacer yo, idealmente, hacer la endoscopia en movimiento, para ver si se vuelve a colapsar la epiglotis para atrás. Lógicamente no puedo ir, pongo la total y yo ir con el endoscopio y corriendo al lado, no se puede. O te sacáis la mugre o se rompe el endoscopio para hacer alguna cosa más. Entonces ahí sí o sí que hay que hacer contrato. Ahora esto yo lo he hablado con otros colegas para ver si en alguna parte de Chile se ha modificado eso y hasta el momento no. Definitivamente no hay ninguna cinta total de diagnóstico respiratorio en caballo por ahora. Entonces solamente se hace por endoscopía así. Y si uno no lo ve, es no descartarlo, ¿no? Esto podría ser efectivamente, si vuelve a pasar, hay que tratar de hacer que te llamen al tiro, por hacer la endoscopia al tiro del momento. ¿Qué tratamiento tienen? Hay un tratamiento paliativo por si alguna vez les toca ver a un caballo en competencia, que ande con la lengua amarrada abajo. Porque hay mucha gente que en realidad no tiene los recursos para operar al caballo y saben que tiene desplazamiento dorsal. Si cada vez que va a correr le agarra la lengua y se la tapan abajo y lo dejan correr con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque si yo estiro la lengua, según que está conectado esto, ¿verdad? La lengua con los cartílagos aritenoideos, con los músculos directamente y parte de la faringe están conectados. Entonces si yo tiro la lengua para afuera, el epiglotis vuelve a su lugar. En teoría. Entonces los viejitos que hacen es colocarle la lengua hacia afuera y se la atrapan directamente. Con una cinta o cualquier cosa. Entonces el animal va corriendo literal con la lengua afuera. No es lo ideal, pero es por si lo ven en el campo y tampoco uno lo debería sugerir. Porque le podría decir a todos, le dejo recetado que deje al animal amarrado con la lengua afuera para que no parte pega a nosotros, esas son cosas que se ven en el campo. ¿Cuál es la indicación de tratamiento? La estafilectomía. La estafilectomía yo lo que hago es literal hacer una incisión por abajo directamente del arco aritenoide para que efectivamente la epiglotis vuelva a su lugar polar. Y después lógicamente lo vuelvo a cerrar, cosa que no se vuelva a protruir hacia atrás o hacia acá. Tratamiento quirúrgico. Lo que sí o sí ahí tiene que ser o el pabellón o con un endoscopista o una persona que haga endoscopía de, ¿cómo se llama? De baja, ¿cómo se llama? Cuando se hacen láparas, de baja invasividad. ¿Se entendió eso, verdad? Por otro lado, la otra que decíamos que es súper común que suceda, y tiene también alta prevalencia en animales de fina sangre y carrera, es la hemiplegia laríngea recurrente, o parálisis laríngea.
Principalmente casi siempre se da en la zona izquierda, es como el 70-68% son la zona izquierda y muy poco como el 30% de la zona derecha. Se produce principalmente por una desmielinización del nervio laríngeo recurrente izquierdo, lo cual genera atrofia y pérdida de función del músculo abductor y aductor del cartílago aritenoide o intenoide. ¿Cuál es la idea? ¿Cuándo es la prueba de esto? Normalmente el cartílago tirenoide va a abrir. Acá está la pilotis, ¿verdad? El cartílago tirenoide va ahí, ¿verdad? Y debería ser siempre como una, no sé cómo diría, como una carpa o una pirámide, ¿verdad? Esa es formativa normal. Cuando yo inspiro, se queda como cuadradito, ¿verdad? Porque se abre más. Abre más espacio directamente para que entre ahí. Y cuando yo expiro, por ejemplo, se contrae un poco. ¿Ya? Pero después debería volver a su forma normal, como que haga esto, ¿verdad? Oh, escúchalo. La grande más. No sé si se puede. Normalmente, si yo tengo una hemiplegia laringea, lo que voy a ver a la endoscopía es que esto ya no está así, sino que se cayó de un lado. Literalmente es como parálisis. Si lo viéramos como si esto fuera una cara, es como de un lado que no tiene irrigación, se propaga. Porque no tiene irrigación de esa zona, no tiene irrigación nerviosa. Entonces, literalmente ese cartílago como que se colapsa, pierde elasticidad, queda como flácido. ¿Ya paralizado? Sí, queda realmente paralizado. Los síntomas principalmente es parecido, por ejemplo, yo no puedo diferenciar entre un desplazamiento dorsal palabrada blando o una hemiplegia laringea solamente con los datos que me da el doctor. Igual voy a tener intolerancia al ejercicio y colapso respiratorio durante el ejercicio. En el examen complementario va a ser lo mismo. O sea, yo para diferenciar entre desplazamiento dorsal del paladar blando o hemiplegia laringea solo tengo la endoscopía como método de descartar. Endoscopía en reposo o en tren. ¿Cuál es la ventaja? Que por lo general acá, sí o sí en reposo me sirve, porque esto como un problema de desmielinización, un problema nervioso directamente, no se le va a pasar con el reposo. Va a seguir ahí presente. Entonces yo sí o sí lo puedo diagnosticar por reposo también. No es como el colapso que podría haber una posibilidad de que me apareciera normal en la endoscopía. Y el tratamiento en realidad es quirúrgico, a través de lo que se llama saculectomía o laringoplastia. ¿Cuál es la idea? Uno es hacer una saculectomía, hacer una incisión por al lado del cartílago. Hay que pensar que este es el cartílago, está ahí, esta parte es mucosa, ¿verdad? Yo debería hacer una incisión en la mucosa por los lados y colocar puntos, cosa de esto, dejarlo estirado hacia el lado. ¿Qué se hace? Si quedó así, por la parálisis, yo hago una incisión por acá al ladito, hago un saco y luego a esta zona, como aquí, estirarlo hacia el lado, porque voy a bloquear así. Yo estoy haciendo una abertura por los lados y colocarle un punto que se llama como de retiro, como una guía. Entonces yo lo estoy sacando para afuera y lo dejo pegado directamente a esta pared, con punto. Cosa que no se vuelva a ir hacia adentro. ¿Se entiende eso, verdad? Y la laringoplastia habla como del hoyo, ¿ya? Solo que es una técnica menos depurada, que en realidad hacer una incisión en la laringe y colocar puntos para sacar el cartílago hacia afuera. El entrapamiento epiglótico. El entrapamiento epiglótico, acá si se fijan, acá está la epiglotis. ¿Ya? Pero está mucho más aumentada de tamaño, no se fijan que está como gordita, ¿sí? Como grande. Esta cosa de hecho tiene esta úlcera, una úlcera grande de este lado, está más aumentada de tamaño. Se asocia, como dice la palabra, en realidad, a que la epiglotis queda atrapada en su tamaño, en su forma no activa. O sea, va a quedar siempre con la tráquea abierta. Es un animal que normalmente uno debería tener el historial de que se ahoga cada vez que toma agua, por ejemplo, o cada vez que come. Porque la epiglotis ya no cumple la función de irse hacia arriba y tapar la tráquea. Entonces, cada vez que el animal traga o come, también va a estar aspirando aire. ¿Verdad? Porque queda, como dice la palabra, queda atrapada abajo. Principalmente por adherencia o infecciones, se da mucho, por ejemplo, secundario
a cuadros de Gurma, cuadros de sinusitis, cuadros de infecciones severas de vía respiratoria alta, donde la infección ya pasó para todos lados, o sea, pasó para bolsas guturales, pasó para parte de la epiglotis, todo esto se llenó de materia, de bacterias, se generaron adherencias, y queda la epiglotis ahí directamente a funcionar. También pues, va a generar intolerancia al ejercicio, colapso respiratorio, y aquí le podríamos agregar el hecho de que tenga... ¿cómo se podría decir? Bueno, dijiste de sintomatología. ¿Cómo? Que tenga el historial de tener ahogamiento, intolerancia cada vez que consume agua, que consume alimentos, o tos. Tos refleja directamente el consumo de agua. Exámenes complementarios solamente la endoscopía, y esto es fácil porque tiene que endoscopía fija, ¿no? Y al meter el endoscopio directamente ver la epiglotis aumentar el tamaño y pegada directamente al paladar blando. Ya al tiro puedo saber en realidad que es un tratamiento epiglotis. Y la cirugía, por lo general, que es el único método de tratamiento, puede ser transoral o por laringotomía. La transoral, como tal, yo la he visto solo descrita en libros. Yo sé que hay alguien muy experto que lo puede hacer. Pero acá en Chile yo por lo menos no la he visto, porque habla directamente de meter la mano. Hay que meter como el bisturí directamente con el dedo, meter la mano y hacer una incisión. Ahora, la expertise sensible o táctil, como para meter la mano y decir, estoy en la epiglotis y ahí voy a hacer la incisión, puede pasar en corte por cualquier lado, es difícil. Pero con eso yo creo que abriendo directamente esta zona, como para sacar las adherencias que hayan, podría volver la epiglotis a su lugar normal. Lo normal que se hace, acá en Chile por lo menos, es la laringotomía. O sea, hacerlo bajo anestesia general, abrir el paladar, ver bien y hacer la incisión directamente en el cuadro. En la transoral en realidad debería hacerse con animal a lo mejor solamente sedado, sin necesidad de que sea anestesia general. El quiste faríngeo. El quiste faríngeo no sé si se nota, pero son como mucho más evidentes. Muy bajito. La verdad. Por lo general son quistes de origen congénico o traumático que se desarrollan en la muralla dorsal de la faringe, el paladar blando y principalmente en la región subepiglotis. Que se ve ahí un quiste literal que está bajo la epiglotis y que la levanta y la lateraliza hacia el lado. Y puede ser incluso de un tamaño gigante que pueda generar una obstrucción completa de la vía respiratoria. Eso es lo más complejo de un quiste muy severo. Esto podría generar un colapso completo de vía respiratoria. El animal literalmente se ahogue. Si el quiste es muy grande va a tapar toda la vía, todo el ingreso de vía respiratoria. Principalmente va a generar intolerancia al ejercicio, pero en este caso también puede generar obstrucción completa de la vía respiratoria, como antecedente. El examen complementario es simplemente por endoscopía fija, orientación, puede ser como muy evidente, como muy fácil de ver. Y el tratamiento también es quirúrgico, transoral o por laringotomía. Insisto, transoral se puede hacer, está descrito, yo nunca lo he visto porque es muy difícil, necesita mucha expertise para hacerlo. Lo normal sea por laringotomía. O sea, la anestesia general es ingresar directamente y sacar por transparencia. La mayor diferencia es el colapso, todas las otras patologías por lo general no generan cuadro obstructivo completo de las vías aéreas. En este caso sí lo puede generar. Igual la otra patología principal que genera quistes faringeos secundarios es la hiperplasia linfoide laringea. Bien, se la voy a agregar porque creo que no la dejé aquí. No sé si lo vieron cuando vimos método diagnóstico, yo les mostré unas imágenes donde toda esta pared estaba llena de pelotitas blanquitas, ¿verdad? Esa es hiperplasia laringea, porque significa que con un cuadro crónico inflamatorio, toda esa parte del epitelio cambió. Y ya no es liso, sino que está lleno de pelotitas directamente. Y eso es común de los caballos que han tenido algún tipo de infección. Influenza, Gurma, micosis de las bolsas guturales que se han cronificado en el tiempo. Tanto así que ha cambiado parte del epitelio. La horda o el EPOC,
pasará en algún momento, es como también súper común en los caballos. El EPOC El EPOC de humano lo conocemos, ¿no? Antiguamente, hoy en día se habla más de EPOC equino más que de órgano. Antiguamente se hablaba más de órgano. Que es una obstrucción recurrente de vías aéreas. ¿Qué es lo más común en los humanos que se podría asociar a esto? Como el fumador, claro, las personas con los mineros, las enfermedades crónicas del minero, las personas que trabajan a lo mejor con mucho material particulado, mucha tierra, mucho material como más pesado. Y en los caballos se da mucho por el antecedente de hacer malos cuidados del ambiente. Típico caballo en realidad que está en una pesebrera mal cuidado. Pesebrera que uno entra y ya le da alergia. Mucho polvo ambiental, entre el polvo de la alfalfa directamente, que es como muy seca, que cuando el animal va a comer salta polvo por los aires o tierra, que no le limpian recurrentemente las camas. Entonces están sometidos a su propia orina y las propias fecas, a la volatilidad del amonio, al tiro. Entonces te han entrado a casa o pesebreras donde, por ejemplo, se va olor a orina de vaca o olor a orina de caballo en caso de las pesebreras, son mal cuidadas. Y eso irrita la vía aérea respiratoria. Y incluso te puede dar conjuntivitis. Porque el amonio volátil es irritatorio. Si no se cambia eso regularmente, por lo general van a estar constantemente con inflamación respiratoria. Son procesos inflamatorios crónicos, bronquiales, que se producen por una sobreexposición a material químico particulado, principalmente en pesebreras o mediamente. Por eso que esta es una época, una horda, no tiene nada que ver con un asma. El asma es como un proceso primario, ¿verdad? Con una reacción alérgica. En los caballos en realidad no está descrito. No existe como asma en los caballos como en los gatos. ¿Qué va a generar como síntoma? Yo siempre se los pregunto directamente porque siempre es bueno que sepan, como método clínico diagnóstico, sepan diferenciar al tiro lo que es una disnea expiratoria de una inspiratoria. Entonces, la disnea expiratoria siempre son de tracto respiratorio alto. Si yo les coloco disnea expiratoria, sí o sí es de tracto respiratorio bajo, no alto. Entonces descarta cualquier patología de cuadro respiratorio. Respiración abdominal, que de hecho la respiración abdominal se acuerdan que por lo general la respiración, ¿qué patrón tiene? Costo abdominal, como patrón respiratorio. Por lo general acá se da una respiración mucho más abdominal. ¿Por qué? Si una persona tiene, por ejemplo, un problema respiratorio alto, como tenéis como tapar la nariz, entonces como a forzar la respiración hacia adentro, ¿verdad? Si uno tiene, por ejemplo, una bronconeumonía de bronquitis, por lo que algo es más lo que uno tose, ¿verdad? Como para tratar de respirar, o tiene siempre el reflejo de tos junto con la inspiración. Y eso es porque el problema es de tracto respiratorio bajo, no alto. Entonces el problema lo tengo para expirar más que para inspirar. Tos seca no productiva, que eso es propio del EPO. Intolerancia al ejercicio de bajo rendimiento, que eso se nos repite en casi todas, ¿verdad? Son animales deportistas porcentinos les baja el rendimiento. Y tengo un signo clínico que en este caso sí es patognomónico de esta enfermedad. ¿Se acuerdan lo que es patognomónico, verdad? Es como propio solamente esta enfermedad, que es la hipertrofia del músculo recto abdominal o línea de esfuerzo. ¿Qué? Mucha imagen. Que literalmente, ¿se acuerdan que el recto abdominal por lo general va como caudal al esternón o al diafragma? O caudal ventral al diafragma y al esternón. ¿Qué es esta parte de acá? Como el animal constantemente pierde su patrón respiratorio costo abdominal y tiene una respiración más abdominal, o sea, está... Si fijan, si yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Contraigo mis abdominales. Entonces, este animal va a tener hipertrofia de toda esta musculatura. Justamente porque ya perdió el patrón costo abdominal y está respirando prácticamente por los músculos abdominales. Y esto es patognomónico directamente del órgano del EPO. No hay otra patología que lo cause.
En los exámenes complementarios principalmente, el principal que tenemos, porque acá una radiografía no nos sirve, pero no nos sirve netamente acá en Chile, porque no tenemos un equipo fijo de radiografía siempre disponible como para sacar radiografía de tórax buena, como un caballo. Aquí se podría decir, no sé, por ejemplo, el Hospital Clínico Veterinario de la Chile tiene como un galpón chiquitito donde tienen un equipo de rayo grande que lo pueden para sacar radiografía de caballo. La gente lo tiene que llevar para allá los caballos. Y ahí podría ser una radiografía de tórax donde podría haber un patrón intersticial severo o un patrón incluso un patrón intersticial severo más que todo con danas, con líneas de tren, que eso lo van a ver o lo están viendo. No, ahí le va a ver. Eso puede pasar. Que son señales de bronquitis crónica. ¿Ya? Pero normalmente, como no lo tenemos, el método de diagnóstico que utilizamos, que es más fácil, es el lavado bronquial veraz. El lavado bronquial veraz también se lo pasé el método de diagnóstico. El lavado bronquial veraz puede ser a ciegas o por endoscopia. Incluyendo esta 5. Por endoscopia es más fácil porque yo puedo ver dónde está la bifurcación de la ocarina directamente, donde se separan los bronquios para tirar líquido. Si no, a ciegas tendría que meterme menos más directamente con una sonda, que sea como 1,6 metros más o menos, que es más o menos donde está la bifurcación de la tráquea. Y ahí instalar suero, recuperar suero y ver efectivamente si hay aumento de las poblaciones de neutrófilos, sinófilos y mastocitos en la citología. Por eso les tengo que colocar a lo mejor pasar una guía para que vean imágenes normales para que se familiaricen con esto. Por lo cual lo vieron en citología o en algún caso que nunca más lo vieron. Normalmente en una citología, por ejemplo, de cuadro respiratorio, yo por campo de visualización en el microscopio, puede haber uno que otro neutrófilo o polimorfo nuclear. Pero normalmente lo único que voy a ver es un poco de secreciones, algunos eritrocitos y sedientos. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está lleno todo el campo de polimorfo nuclear, principalmente neutrófilos. Entonces, esto de los neutrófilos, ¿qué son? ¿Síntoma de qué? Infección o inflamación, principalmente proceso inflamatorio, que podría o no ser infeccioso. Y la presencia de mastocitos, que son la principal línea de defensa directamente del sistema respiratorio. Entonces, la sobreexpresión, en este caso está documentado como sobre 400 células, o más del 25% de aumento de los neutrófilos en citología, es indicatorio de órgano. Ahí voy a hacer esto como más del 25% en realidad es como lo que se busca por lo menos como diagnóstico citológico. Yo tengo que indicar que hay más del 25% de aumento de neutrófilos en la citología de lavado bronquial. Tratamiento. Se ve que en realidad parece un cañón en la prueba de eso, porque colocan de tratamiento 2 AINES juntos o AINES con corticoides. Aquí sí se respeta harto el uso de corticoides. No sé si saben, por ejemplo, el humano, que habláramos de ustedes mismos, ¿cuántas veces en su vida han usado corticoides a tomar? Excepto el que tenga un problema autoinmune a la piel, así como que siempre le pasa. Pero usar corticoides inhalatorios es mucho más común, o para cuadros respiratorios. A los guaguas, a los niños, se está cantando el corticoides. Porque normalmente tenemos, especialmente en esto, tenemos un cuadro inmunitario, una alergia a las partículas respiratorias que generan dolor. Entonces yo tengo que bajar un poco la respuesta inmunitaria para ayudar también a mejorar el cuadro. Aparte solamente entonces los corticoides, por lo menos inhalatorios o para vías respiratorias, son mucho más útiles o más utilizados directamente que se usa para cualquier cosa. En lo que es patologías de pata, en realidad no se sirve casi para nada. O un músculo esquelético. Se me viene una picada de insecto. Bueno, el respiratorio eso, especialmente por ejemplo la budesonía. Que les va a sonar después cuando empiecen a ver lo que se llama la cardiología en clínica menor les va a sonar harto la budesonía como para tratamiento de edema pulmonar o para tratamiento de obstrucción recurrente, por ejemplo, en los gatos. La metilsantina, como la teofilina y la pantofilina, en realidad que ayudan como broncodilatadores. El salbutamol, que también ayuda como broncodilatador. ¿Se acuerdan que vimos de terapéutica? ¿Qué medicamento vimos que era broncodilatador? Era lo mismo positivo. Albuterol, creo que era.
No, pero de respiratorio, como digo respiratorio. Eso ¿No? es terror. Era de los pocos nuevos que les mostré, porque era diferente de la diapositiva de músculo esquelético. Vio como 3 medicamentos más. Al resto se repetían todos. Si hiciera eso, él hizo albuterol o albuterol, no me El acuerdo. clenbuterol. Ah, clenbuterol. El clenbuterol sirve como broncodilatador, que le decía que en algún momento había gente que los fisiculturistas lo usan en los gimnasios como para porque tiene un efecto anabolizante secundario, como para mejorar la musculatura y para tener más performance respiratoria. Y el manejo medioambiental, lógicamente, es el cambiar todo el método de cómo están llevando la limpieza de las PCB. Eso debería cambiarlo yo totalmente, dar indicaciones nuevas directamente cómo se tienen que manejar las PCB de los caballos. En este caso él ya tiene un problema crónico, pero a lo mejor para tratar de que el resto de los caballos no terminen con lo mismo. Otra que es muy típica, que yo creo que la van a escuchar más alguna vez en su vida, especialmente si ven de repente caballos que hagan corrida a la chilena, que sea corrida, no sé, sí, corrida a la chilena o menos, o fina sangre y carrera, es la hemorragia inducida por ejercicio. La hemorragia inducida por ejercicio está más que todo la etiología, más que todo la hipertensión de los capilares pulmonares. ¿Cómo andamos, que prefiero que no démosle de una y después yo les doy un break largo para terminar de realizar las pruebas y después nos ponemos a realizar las pruebas. Pues es lo que ya nos pasamos. Está bien. O voy muy rápido. Bueno, ya. ¿Se acuerdan que los capilares pulmonares yo les dije que en realidad donde se hacía el intercambio gaseoso? ¿Ya? En la parte más, o la unidad más funcional del pulmón, que es la última parte, están los capilares pulmonares, ¿verdad? En esos capilares justamente se hace se hace el intercambio gaseoso entre sangre oxigenada y no oxigenada. Lógicamente, acuérdense que esos son capilares, son tan formados de pequeñas arterias y pequeñas venitas, ¿verdad? Y tienen que mantener una presión para que se pueda hacer el intercambio. Si yo meto un caballo y trato de que suba de 0 a 60 km por hora, por ejemplo, en un corto periodo de tiempo, y pegándole en el poto y estimulándolo, haciéndolo correr, que llegue a su máxima capacidad fisiológica, voy a tener caballos que van a aumentar la presión a más de 90 milímetros de mercurio, que van a aumentar su frecuencia cardíaca hasta 240, 260. ¿Cuánto era la frecuencia normal de los caballos? ¿Cuánto era la frecuencia cardíaca respiratoria normal de un caballo? Se llegó a enfermo, porque había un grupo conversando arriba. Como 40. Respiración cardíaca. Se me escapa. Como 45, 46. Eso son 240. O sea, están con una taquicardia ultra mega marcada. Todo eso va a hacer que en realidad, lógicamente, las presiones generales, sistémicas y locales se disparen por las nubes. Y eso es lo que hace que al final el pobre capilar chiquitito explote, se rompan todas esas arterias o venitas chiquitas. Y eso es lo que lleva a la hemorragia inducida por ejercicio, la ruptura de los capilares. Principalmente se da, por ejemplo, en animales que corren más de 800 metros por minuto en velocidad o distancias mayores a 800 a 1000 metros, a una alta capacidad. Por eso que se da, pues mucho más común en los estudios de incidencia, mucho más común en los finas sangre y carrera. Porque un caballo de polo o un caballo de rodeo en teoría no tiene una exigencia tan rápida, ¿verdad? El caballo de rodeo, no sé, pues parte rápido porque tiene que llegar a pillar al toro al otro lado, pero es un trayecto chiquito. Después se vuelve para el otro lado, después se vuelve para el otro lado, entonces por lo general no alcanza este nivel de exigencia. Excepto que yo la pude mucho. Y el de polo también, pues los de polo por lo general compiten alto, pero es como un jugar básquetbol para un minuto. Juegan como para allá, para acá, para allá, para acá. Pero en teoría uno puede trotar en el trayecto, no va todo el rato corriendo a máxima velocidad. El síntoma, que está al tiro quiero que se lo dejen, porque el típico que lo coloco en las pruebas como cazabobo. Que también en las clínicas es típico que los tutores o la gente campo piensa que si el animal tiene hemorragia inducida por ejercicio, como tiene la palabra hemorragia, el animal debería tener una hemorragia visible. En el menor de los casos se ven hemoptisis, o sea, epistaxis, que es sangrado externo.
Solo en el 5% de los casos. Normalmente esos sangrados son internos. Yo no los veo. No los puedo visualizar en forma clínica. Solo genera disnea, intolerancia al ejercicio o colapso respiratorio durante el ejercicio, o todo durante el ejercicio. Y baja performance. ¿Ya? Lo que sí se ve normalmente es lo que se llama hemoptisis. Puede ser epistaxis, sangre visible. Hemoptisis es sangrado interno y no visible en la vía respiratoria. ¿Qué examen complementario tengo acá? Uno, la endoscopía. ¿Ya? Pero ¿qué pelo tengo en la endoscopía? La nariz con sangre. ¿Qué pelo tengo en la endoscopía? Que la endoscopía, por ejemplo, me sirve para ver hemorragia inducida por el ejercicio grado 2, grado 3 o grado 4. En el grado 2, si logran tener un poco de imaginación y visualizar bien, esta parte es normal. ¿Ya? Este como color más blanquecino amarillento es como normal de una tráquea. Esto es un hilo de sangre que se ve en el endoscopio. Esto podría ser como un río, un riachuelo de sangre. Esta es la parte más baja, ¿verdad? Normal, y sangre acá abajo. Esto está lleno de sangre, por todos lados. Pero por ejemplo, si yo tengo una hemorragia inducida por el ejercicio grado 1, yo en el endoscopio no veo nada. ¿Por qué? Hasta donde llega el endoscopio, hasta la bifurcación de la carina, ¿verdad? Hasta la bifurcación de los bronquios, de la tráquea hacia los bronquios. Y no puedo meter el endoscopio más allá. ¿Qué pasa si la hemorragia es chiquitita y está solamente en los alvéolos? Yo no alcanzo a llegar y no lo voy a ver. La hemorragia está más abajo. Entonces la única forma que tengo de llegar para buscar células que me puedan ayudar a diagnosticar eso es por lavado bronquial. Voy a ir con el endoscopio, estirar un poco de suero, recogerlo y ver si efectivamente puede venir con sangre. Si no veo la sangre, ¿cuál es el gold standard? El gold standard que piden todas las instituciones para identificar efectivamente un animal con hemorragia inducida por ejercicio, si no se ve que es menor, es la presencia de lo que se llaman hemosiderófagos en la citología bronquial. ¿Qué son? Son eritrocitos fagocitados. Claro, están fagocitados por un polimórfico. Porque en realidad normalmente, yo no debería tener sangre en los pulmones, dentro de los pulmones. Entonces, por lo general, las mismas células de defensa, cuando ven eritrocitos, los tienden a fagocitar. Y la presencia de esos hemosiderófilos significa que en algún momento hubo un eritrocito por ahí dando vuelta, que es sangre, y lo fagocitó un neutrófilo directamente de las epitelios o de las células respiratorias. La primera, la A, es grado 1, la B es grado 2, la C es grado 3 y la 4 es grado 4. O sea, y la D es grado 4. Igual también siempre lo preguntan la prueba, como el gold estándar de diagnóstico de endoscopía, que es la presencia de hemosiderófago en la lavado bronquial oral, la citología de lavado bronquial oral. Más que la endoscopia. ¿Qué tratamientos tengo? ¿Se acuerdan que este era un problema de presión, verdad? Entonces uno de los principales métodos que tengo es el uso de furosemida, que es un diurético, que le baja la presión. Por eso es que está prohibido o es doble impositivo el uso de furosemida en las carreras de caballo. Porque un viejito que a lo mejor diga, no, yo sé que mi caballo tiene una agilidad, siempre le damos las carreras. Entonces, ¿qué podría hacer? Darle furosemida antes de la competencia, para tratar de evitar que le dé hemorragia. Por eso es que está como doping, porque una idea de la furosemida no es dañina, no tendría por qué ser doping positivo. Pero lo usan efectivamente para tratar de enmascarar algunas patologías de los caballos. Entonces está prohibido en competencia. El clenbuterol como broncodilatador, para mejorar un poco la respiración del caballo, y aparte que ayuda el clenbuterol, acuérdense que como un problema de presión, que bajo con la furosemida, la presión sistémica.
¿Qué puedo bajar con el clenbuterol? La presión en los capilares. Estoy dejando que se broncodilate un poco el pulmón. Entonces le quito un poco de presión a los capilares. Y el ácido tranexámico, este por lo general es solo paliativo. ¿A alguien le suena? Sí. Ay, ¿cuál es el tranexámico? A que se vayan familiarizando los que les gusta la urgencia en clínica Era menor, para tanto como el evitar la hemorragia. etapsilato. Era como... Son medicamentos que se usan justamente para detener en teoría la hemorragia. ¿Cuál era el otro? Diplimolítico. El otro es el etapsilato. Etapsilato. Etamcilato. Que es el nombre Etamcilato. genérico del llamado Hemotrax. ¿No lo han visto en realidad en alguna clínica? Y el ácido tranexámico no se vende como medicina, se vende en México. Entonces hay que comprarlo en las farmacias. Siempre lo tienen en las clínicas en caballito de batalla y caso El hemorrágico. etamcilato. La bronconeumonía. La bronconeumonía por lo general también es común que pasa efectivamente en estos animales que tienen ya antecedentes cuadro respiratorio por varios tiempos. Principalmente se da en animales mayores de 5 años y que se han sometido, por ejemplo, a transporte. Está asociado a lo que en vaca vamos a ver después como fiebre lempática, que son típicos cuadros donde los animales han sido transportados por largos periodos de tiempo, que estuvieron hacinados con más animales, con malas medidas de higiene y que han tenido, por ejemplo, constantemente cuadros de influenza, de herpes, resfríos mal cuidados, sin tratamiento, terminan con neumonía. ¿Cuál es uno de los principales peros o que caracteriza directamente a los caballos, a diferencia de las otras especies? Uno es que normalmente uno de los agentes que uno más le tiene miedo es el rodococo equino, que es común que suceda en caballos. ¿Por qué? Porque un patógeno con alto nivel de resistencia antimicrobiana. No sé si les suena, pero en algún momento de hecho está descrito el rodococo X como generador de mortalidades en pacientes SIDA positivos que se contagian de rodococo X para estar en contacto, por ejemplo, con caballos u otras especies y se mueren de bronconeumonía porque no tienen rango de antibióticos que les haga efecto. Lógicamente, eso estamos hablando de un paciente inmunodeprimido, no es una zoonosis, no está descrito como una zoonosis, solamente oportunista en el caso de una paciente con inmunosupresión. Puede ser también secundario a Actinobacillus, a Bordetella brachyceptica, a Pasteurella, a Salmonella. Entonces, agente causal son muchos que pueden generar bronconeumonía. Solo que al que más uno le tiene miedo es el rodococo X, no que el rodococo X sea el único agente causal. A diferencia de la curva, que el estreptococo X es como el agente causal de curva. ¿Qué síntomas voy a tener? Acuérdense acá, línea expiratoria, porque es cuadro respiratorio bajo. Fiebre, anorexia, medicamento generalizado y tos productiva, a diferencia, por ejemplo, del ORVA o del EPO. Acá lo que tengo es tos productiva con expectoración, con flema, con secreciones un poco violentas, a la expectoración, por la tos. En la clínica voy a tener lo que son estentor y creaciones a la ocultación, que aquí lo tengo que modificar porque ese examen es complementario, no es complementario, un examen clínico. Que es la ocultación con presencia de estentor y crepitación a la ocultación. ¿Puedo ocupar la radiografía tórax? Sí, pero ¿cuál es la salvedad? Oh. Oh, qué horrible. Parece mermelada. Ese parece cuando ya está fibrótico. Una de las cosas que de partida se ve mucho en medicina equina, y no lo vemos en las otras especies, es que, por ejemplo, las neumonias, las bronconeumonias que yo he visto en perros y en gatos normalmente no tienden a encapsularse, sino que uno ve un patrón pulmonar como bien difuso y que da antibióticos para tratar bien de secreción. Por un tema de sistema inmunológico de los caballos por lo general todas las bronconeumonias las tienen a encapsular. A encapsular.
hay un tema inmunitario en realidad en la segregación de mastocitos, de células inmunitarias directamente por pulmón del caballo que tienden a encapsular toda la infección. Entonces, a diferencia de la otra especie, los caballos es mucho más común ver estos accesos directamente pulmonares, más que ver un cuadro respiratorio difuso. Entonces, lo normal que vamos a ver la bronconeumonía, más que todo, son accesos directamente pulmonares. Si fija, aquí tenemos una radiografía, costilla, como el pulmón está lleno de aire, se ve radiolúcido, y tengo una zona radiopaca acá grande. ¿Qué es lo que encapsula? Eso principalmente, ahora, no puedo decir, es un acceso por lo que ocurre, no. Puede ser una neoplasia, un acceso, puede ser un encapsulamiento, puede ser tuberculosis, puede ser ahí. Y acuérdense de particularidad de la radiografía. ¿Por qué me sirve acá la radiografía? Porque en qué otra parte, si yo veo un caballo, me falta el caballo acá. Si yo veo un caballo, decimos que en realidad la parte de acá del tórax, igual que uno, esta parte es mucho más ancha que esta otra. Oye, ya no tengo cintura, pero esta vez más cintura. Esa parte en teoría debería ser más cintura. Justamente en esa parte se achica un poco el diámetro del tórax. Entonces, si yo saco la radiografía en esa ventana del caballo, ¿no es cierto que hago el ridículo? No, pero oficial, quizá va a ir en tu ejemplo como la profe Francisca. En teoría, ¿dónde debería sacar yo la radiografía? En la parte que es más dorsal y caudal, o sea, en esta parte. No acá, ni cerca del corazón, ni en esta parte, sino que tengo que tirar la radiografía lo más dorsal posible y lo más caudal, que es en el último vértice del pulmón. O es que el pulmón, si esta es la cabeza, el caballo va para allá, el pulmón va así. Se va acusando, tiene un vértice acá atrás. Pero que a la altura de qué Es grande acá y se va achicando. se puede hablar. Entonces, si yo saco la radiografía ahí, es justamente la zona que tiene menos diámetro, que podría llegar a penetrar directamente el rayo completo. Y como es el vértice del pulmón, es donde tengo más cerca los bronquiolos más chicos y los alvéolos, que es donde principalmente se genera la bronconeumonía, en la zona más baja del pulmón. Entonces ahí la radiografía me sirve esa ventana en particular, para seguir una radiografía toda completa, no sé, esa ventana. Esa radiografía, ¿qué podría decir? ¿Ya? Claro, o sea, lateral. Esta lateral de vía respiratoria o del pulmón equino, ¿ya? Voy a colocar la zona caudal del pulmón, donde se observa una estructura que es radiopaca, ¿ya? Ocupando parte del parénquima pulmonar. Ustedes pueden describir por costilla, también cerca de la costilla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que interesa más que todo, como este no es ramo de imagenología como tal, pero que sí lo puedan describir en forma básica. Para yo saber cuando me lo escriben, si están describiendo lo que yo creo que están describiendo, están describiendo cualquier cosa. Y el lago, claro. El lago, ¿qué es lo que vamos a ver? En teoría me falta una más grande, para que se vea la parte normal. Eso es lo que les tengo que colocar aquí a las imágenes normales. Claro, que tienen que pensar, yo tengo más anecoides, más tirado a los negros, o isocoides, o hipocoides. Normalmente lo que nos vemos nosotros debería ser como esto. Un parénquima directamente que es como plomito y homogéneo. ¿Ya? Tiene una forma normal. Y entre medio debería tener pura sombra acústica que es con las costillas, ¿verdad? Parte parénquima, sombra acústica, parte parénquima, sombra acústica, parte parénquima, sombra acústica. Y la parte de que es del parénquima en realidad se debería ver como una esponjita ploma, ¿verdad? Pero homogénea, que siga un patrón constante. Esto interviene con todo. Por eso me falta la ecografía más grande. Pero esto está interviniendo con esto. Y con esto que sigue un patrón homogéneo. Esto lo perdemos. Aquí una parte más negra, más grande. Pero no es por la patología, sino porque la sistema. O sea que acá, por ejemplo, esta por ejemplo está con un zoom. Porque la sombra acústica debería estar acá y acá. Esto está súper aumentado de tamaño. Como haciendo los zoom directamente al aire. Normalmente yo siempre voy a ver cosquilla haciendo sombra acústica y acá al centro puedo ver a los pulmonares.
Una pregunta, con respecto a la radiografía, se dijo que había que tomarla desde lo más caudal al pulmón. Claro, la parte más caudal o en el vórtice o ápice del pulmón. ¿A qué Caudal dorsal. ¿A qué altura más o menos del espacio intercostal? Como que... Bueno, allá estamos como en la 13, costilla 13 más o menos, que es como de las últimas costillas, que son las costillas volantes, las demás atrás. ¿Y siempre se tiene que tomar ahí, independiente de la fase? Excepto que yo tenga un equipo de rayos fijo, que sea un hospital veterinario como tal, que tenga un hospital equino, para que pueda sacar con un equipo grande una radiografía torácica completa. Pero normalmente no, normalmente siempre se sacan con equipos portátiles y se tienen que sacar en ciertas zonas específicas. Gracias. El ecografía está, lo puedo pasar en la guía también, que eso está igual que como conocíamos, por ejemplo, la ecografía del tendón. Había zona A, zona B, zona D, zona C. En la radiografía de caballo, de tórax, por ejemplo, también está escrito zona A, B, C, que son diferentes ventanas de radiografía. Donde yo ocupo solamente radiografía de tórax, yo tengo el método de diagnóstico, entonces radiografía de tórax y ecografía, una antifaz. Radiografía de tórax, la ecografía de tórax para ver efectivamente la presencia. Pero mi método de diagnóstico como mi gold estándar en realidad también es lavado celular con cultivo y antibiótico. Para verificar qué patógeno es. Si es rodococo X, si es salmonela, si es bordera multiséptica, si es un actinobacilo, qué es lo que sea. La única forma de saberlo es por lavado celular. Si no, es una bronconeumonía. Ahí lo que más genera absceso por lo general son los rodococos. Entonces, por lo general, si hay absceso, si no hay una bronconeumonía diseminada y si hay absceso como tal, lo más probable es que sea rodococo más que cualquier otro patógeno. Bueno, todos los otros, lactobacillus. El estreptococo por lo general genera una bronconeumonía pero difusa, no genera absceso. Tratamiento, dijimos antibiótico-terapia. Y acuérdense que en la clase de terapéutica yo les dejé un rango de antibióticos de uso. ¿Cuál es la particularidad de la bronconeumonía de los caballos? Que nosotros no tenemos acitromicina para caballos, acá en Chile. El tratamiento, el más indicado, o uno de los pocos antibióticos que tengo efecto de acción contra rodococo X, es la acitromicina. Por lo general, los que tienen familiares que han tenido algunas bronconeumonias recurrentes, por lo general siempre les dan como penicilina o betalactámicos primero, y si no funciona, les tiran al tiro la acitromicina. Es que tiene mejor efecto, no, por lo menos mejor efecto de acción contra bacterias respiratorias. El problema es que no tenemos acá en Chile, ninguna para caballo. Las cajas de acitromicina, yo creo que vienen las 6 unidades, si no me equivoco, como de 500 miligramos. ¿Ya? A un caballo piensen que la dosis va cercana a los 5 a 10 miligramos por kilo. Un caballo, ¿cuánto pesa así flaco? 350 o 450 kilos. Entonces necesito 10, 4.500 miligramos. Por 2. Si en la caja tengo, no sé, los 6 comprimidos de 500, tengo 3.500 en una caja. No, pues 3.000. Entonces necesito como 2 cajas de acitromicina como para darle un hielo. Entonces no me sirve, y es súper difícil, tengo que molerlo, dárselas, todas esas pastillas como complejas. En cambio en Argentina sí hay unos carabes directamente para caballos que son orales directamente para darle acitromicina. Entonces lo que normalmente se hace en el caso de sospecha de diagnóstico de rodococo es que apaga la cabeza. Por lo que hace daño por el mercado negro. La única forma de poder tratar bien a un animal con bronconeumonía por rodococo X es trayendo acitromicina de otro lado. A lo mejor lo podría hacer por recetario magistral igual, pero un poco más complicado. Expectorantes como la bromexina para expectorar en realidad sin lesión. Y analgésicos o antipiréticos que en realidad puede ser el flumicimomine o la flumiclorazona, el ibuprofeno, ¿ya? Como antipiréticos. Y esta la última exponente de patología es la
pleuroneumonía que, Profe, ¿y en caso de no seguir a citromicina? ¿Se le puede dar? o sea, tendrían que hacer un cultivo y antibiograma para saber en realidad que... Ah, pero sí o sí cultivo. Sí, porque son el rodopocus principalmente, entonces si tienen absceso, si tiene una bronconeumonía difusa, no por tanto problema. Tienen con beta-lactámico. Está con pastillas. Pero si la neumonía está encapsulada en forma de absceso, que es muy probable que sea rodopocus, tendrían que hacer antibiograma sí o sí, porque si no probablemente van a rebotar. Así me quedó el pase en la casa. Quisieran Voy a tener que ir a buscar el otro que salió. Beta-lactámicos principalmente, cefalosporina o penicilina. Desde noviembre. Acuérdense que, por ejemplo, en la curva se usan penicilina principalmente. Y el estreptococo aquí podría ser un causante de bronconeumonía, sí. Pero si es rodopocus, no. Por si es rodopocus, sí o sí va a necesitar antibióticos. Pero Es la pasa que pleuroneumonía. si es ¿Por qué es rodopocus, como las tiene que pleuroneumonias ser directamente en los lavado. caballos? A diferencia, por ejemplo, no sé, los gatos están más asociados, por ejemplo, a PIF o a derrame pleural, ¿verdad? En los caballos más que todo está asociado uno, como cuadro secundario, por ejemplo, una bronconeumonía. Como tienen esta tendencia a tener más bronconeumonías por rodococcus y a encapsular esas infecciones, si un absceso, ¿para dónde va a drenar? Para la Hacia pleura. afuera. Está en el pulmón, no tiene para dónde más drenar. Entonces ese absceso directamente va a empezar a secretar papel y va a caer todo ese contenido purulento a la pleura. ¿Conocen la pleura, verdad? Sí. La parte como que envuelve directamente al pulmón y que tiene como la... donde se expande el pulmón con la cavidad torácica. Y lo otro es que sea secundario a trauma, que también pasa mucho, especialmente por ejemplo caballo rodeo. Caballo rodeo que está compitiendo, que tiene que ir a chocar la vaca contra el piñadero. Y como son de madera principalmente, pues es un clavo salido. Un clavito por ahí salido. Entonces al momento que choca el animal con el apiñadero, se clava un clavo directo en el pulmón. ¿Qué síntomas voy a tener? Diarreas inspiratorias y lo que sí es más común, que yo creo que lo van a padecer cuando tengan la mala experiencia de ver a un paciente crítico con hemotórax, con derrame pleural o con PIF en los gatos, van a ver ese tipo de respiración que es el patrón restrictivo, que es súper traumático, tanto para el que lo está viendo como para el animal, porque el animal trata forzadamente de respirar y no puede. Abren la boca incluso, para tratar de forzar, porque hay algo, como se imagina, está la cavidad torácica, que tiene presión negativa, ¿verdad? Adentro de la cavidad torácica está el pulmón, que está sin echarle aire. Si yo tengo presión positiva afuera, ingresa el aire, se infla el pulmón y ocupa la cavidad torácica completa. Cuando expiro, se encoge el pulmón y queda toda la otra cavidad torácica que está a presión negativa, ¿verdad? Se mantiene esa presión negativa. Si yo meto líquido ahí, materia, agua, etcétera, lo que quieras, lo que va a hacer es que el pulmón no puede. Por más que yo intente darle a la fuerza meter presión, no se puede expandir. Porque hay agua, líquido acá en los alrededores que no lo deja poderse expandir. Entonces ahí si yo no hago una toracocentesis, el animal literal se muere. ¿Cuánto tiempo me tiene para No hay otro tratamiento, no por más que yo intente antiinflamatorio, dexametasona, lo que Yo quieras, no creo va a que funcionar. queda poco tiempo. Por eso Porque es que si no hay la intercambio tarea de número dosis. uno para los que hagan clínica es que tienen que aprender a perderle el miedo a hacer las toracocentesis, especialmente para los que sí que no urgencia. Por eso al principio como que le da cosas. Porque tienes que literalmente atravesar entre las costillas el músculo pulmonar directamente y la cavidad. O sea, es como si no estuviera cuchillando uno. Pero es totalmente necesario. Estoy no van a poder acuchillando. sacar por ningún lado. Profe, Eso ¿cuánto va- tiempo puede pasar? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo puede pasar? No, Desde ahí que depende está de el- qué tan lleno de líquido esté. Depende mucho de la causa. Si lleva mucho rato con pleuroneumonía, si el animal está prácticamente azul, son segundos o minutos para que le saquen la toracocentesis. Si no está con cianosis, si todavía está oxigenando bien, pero está rojo, puede pasar más tiempo. Sin tanto problema. Depende de la signología clínica del animal. Si te llega boqueando así, ¡ah! Y morado, tienes que hacerlo al tío, si no se te muere. Si llega así como patrón restrictivo, pero normal, con la mucosa rosadita, como tranquilo, ahí podemos hospitalizarlo, hacerle tratamiento y como empezar con más cuidado.
Eso también lleva a hacerlo con anestesia o sin anestesia. Si viene muy mal, hay que meterlo más, dándole así a la mano. Sin anestesia, sin ninguna cosa. Si te da el tiempo, hay que hacer colgar anestésico local, hacer un anillo para que haga efecto y recién meter la glándula o la mariposa que vamos a hacer la cosa. Profe, y ya en casos graves, como usted decía que ya esté con las mucosas azules todo, ¿eso no deja después secuelas? Por la falta de oxígeno en el momento. Ah, sí. No debería, en teoría, porque el animal que podría generar la hipoxia genera una hipoxia cerebral, ¿verdad? De mí no me ha tocado verlo por lo menos, pero no me ha tocado verlo porque la mayoría de los pacientes que entran en el estado terminal y entran en paro respiratorio no se reaniman. La gran mayoría. ¿Ya? Por eso mismo, que uno por lo general, cuando llega un paciente fallecido a la clínica, recientemente fallecido, muy poco, lo que uno debería hacer es ofrecerle al tutor la reanimación. ¿Ya? Pero decirle al tiro. Empezar con el protocolo. Lógicamente tienes que empezar antes, no te tienes que quedar esperando ahí, sino que tú empiezas el protocolo y empiezas a hablar o mandas a alguien que hable con el tutor. Señalar que si el animal se logra resucitar, probablemente va a quedar con daño neurológico. Que eso en medicina humana se hace, ¿no? En medicina debería estar por lo menos la autorización del tutor de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener un perro vegetal. Entonces dejen de hacer la reina y déjenlo como que se vaya, como ya se fue, ¿no? Pero medicina humana parece que igual puede como decidir si quiere ser reanimado o no. Creo que tiene que estar articulado antes. Sí, claro. No como por los familiares. Cuando son pacientes graves, sí. No, Como la autorización, así, cuando te pasan la entonces ahí lógicamente uno por protocolo ustedes tienen que empezar, ¿no? Tienen que empezar a hacer el RCP y después mandan a la secretaria, al técnico o hablan ahí directo con el tutor y empiezan a señalar qué cosas tienen que hacer. ¿Y cuánto tiempo debe pasar para realizar la reanimación? O sea, para tener una reanimación que se hace. Oye, acuérdense que para la muerte cerebral completa tiene que ser menor de 5 minutos. Si ya pasó más tiempo, va a haber muerte cerebral completa, entonces no tiene mucho sentido ya hacer. Ahora por protocolo, ustedes no pueden nunca dejar de hacerlo, aunque la animal llegue 1 hora fallecido, tienen que empezar a hacer el RCP cuando llegue al hospital. Por protocolo o por respeto a los tutores. O si te llega el tutor que el animal fallecido hace media hora, y decía, no, si ya está muerto, vaya a hacer. Hay que empezar a ver. Mientras uno hace explicarle que en realidad ya está fallecido, que se lleva, siguiendo el protocolo. Acuérdense, patrón respiratorio, abdominal marcado y patrón respiratorio restrictivo. ¿Ya? Exámenes complementarios, que esto, lo único bueno es que acá la toracentesis sirve como método diagnóstico y terapéutico, ambos. Porque lo uso para yo sacar líquido directamente y tener la muestra para hacer el cultivo y el antibiograma, y aparte me drena todo el líquido y el animal pueda respirar nuevamente, de forma tranquila. La radiografía de tórax me podría llegar a servir, sí, pero tendría que hacer efectivamente una radiografía que se llama otra ventana, que es abajo. El animal es cuadrúpedo, está así. Yo tengo otra ventana acá abajito, que también se achica directamente el diámetro, que es muy abajo, muy abajito, donde yo podría hacer una radiografía. ¿Cuál es la ventaja? Que la mayoría del líquido pleural, por gravedad, se va para abajo, o sea, concha abajito de la cavidad torácica. Son cuadrúpedos, entonces así se aconcha acá abajo, el líquido se empieza a llenar hacia arriba. Entonces, normalmente esa zona es donde primero voy a tener signos de pleuronemia, en la zona más ventral. Lo otro que puedo usar, que también lo tengo que agregar acá, es la ecografía. ¿Ya? Un antifaz, por lo menos, es como bien característico cuando tienen pleuronemia. ¿Por qué? Bueno, todavía no pasa la ecografía. La antifaz es una radiografía T de tórax, y fase que es rápida, que es un recorrido directamente al tórax con el ecógrafo. La idea de eso es que en realidad yo vea cosas que no debería ver, que es una compartimentación directamente diferente, porque el pulmón, cuando yo hago la ecografía, es todo negro, ¿verdad? Y lo único que me interfiere son las ondas acústicas de las costillas. Si yo tengo diferentes patrones, por ejemplo, tengo como una pelotita negra acá, otra pelotita negra acá, otra pelotita negra acá, y todo con celularidad a los alrededores, lo único que puede ser en realidad es líquido, y líquido con alta cantidad de células, o sea, materia. Porque no un líquido puro se ve negro, ¿no? Pero esto tiene, ¿cómo le dice? ¿Le dice usted?
compartimentación directamente. Se está compartimentando diferentes zonas del pulmón y todo con líquido con alta celularidad, que es más plomito, que tiene como más células. Eso es propio en realidad literal de una pleuroneumonía. Después le preguntan al profe Rax, ¿qué si es patognomónico? No sé si sea patognomónico, pero es como clásico solamente en las pleuroneumonias. No soy ecografista, entonces no sé bien en realidad si es que hay otra patología que la causa, pero para mí eso es la pleuroneumonía. Porque un hemotórax va a generar líquido, pero es líquido puro. Eso es lo que tenga coágulo, a lo mejor se podría confundir. Y el tratamiento acá, por lo general, el tratamiento como tal es toracocentesis, al igual que el método de diagnóstico. Y lo otro es la antibiótico terapia. Literal, esto también, pues van a ver los típicos videos que se pueden ver en YouTube en realidad. El típico animal que le abren un poquito de sangre, litros de bacteria o de pus, etc. ¿Qué es lo que se usa harto directamente, pero es más técnico, más específico, los tubos de toracocentesis, los tubos torácicos? Que eso en realidad es literalmente dejar un drenaje. Pero el hecho de dejar un drenaje, si se fijan, es con la cavidad torácica, tiene que estar sí o sí cerrado y ser manipulado solamente por un médico. ¿Por qué? Porque si yo dejo, ¿qué pasa si yo dejo un drenaje abierto en el tórax? Va a entrar presión positiva. Entonces se va a colapsar igual el pulmón, más rápido todavía. Y eso también es algo que tienen que aprender, por eso la tarea, para los que les guste urgencia y estén haciendo práctica en hospital o estilo, es aprender a hacer toracocentesis. Porque es toda una técnica, no se hace con llave. Yo tengo que sacar líquido, sacar suelo, cerrar la llave para que no entre presión positiva, vaciar, después volver a abrir la llave, sacar, volver a cerrar, hasta que se restablezca la presión negativa. Que literal eso como se hace con la jeringa. Yo cuando tiro la jeringa, el émbolo, yo podría sacar líquido o aire. Hay en algún momento en que si se restablece la presión negativa, yo cuando tire el émbolo para atrás me va a hacer presión, no me va a dejar. Siendo sutil lógicamente, si tú así fuerza no la voy a romper igual, y se va a colapsar. Pero si lo haces pasito se vuelve, tú lo haces así, lo sueltas, ¡pum!, se vuelve y solo. Entonces, en caso de infección de los pulmones, uno puede realizar eso con el aire. Sí. En caso que sea aire, o sangre o materia. Eso, y aquí les dejé lo mismo, esto se lo mostré también en la clase terapéutica, en realidad solamente está para ilustrar la dosis de los betalactámicos ahí. Es que tanto la penicilina, en el caso de los principales agentes causales de bronconeumonía, gram positivos, tienen buen espectro de lo que es susceptibilidad antimicrobiana. Y en los casos que son gram negativos, principalmente las cefalosporinas, como la ceftriaxona y la cefazolina, en realidad son bastante buenas, con 98 y 100% de susceptibilidad principalmente. Por eso es que se eligen o se usan harto. Ustedes se tendrían que respaldar siempre con el antibiograma. ¿Sí? Pero normalmente ya está descrito que tienen buena susceptibilidad todavía a patrones o bacterias que causen cuadros respiratorios. Por eso que se usan los betalactámicos como primera línea de bacterias. Eso, chicos, ¿qué hora es? 10 para las 11. 10 para las 12.